la presentación y con esto pues tener este proceso de fortalecimiento académico del módulo 3. Entonces, pues tengo la presentación aquí en pleno, la profe Erika me puede interrumpir en cualquier momento para mencionar si alguien tiene pregunta o alguna cosa y pues poder continuar. Entonces, ¿qué tenía este módulo? Este módulo tenía 3 temas principales, uno sobre el tema de contabilidad y mercadeo, otra parte que es el tema de comercialización y por último algo que se le había denominado gerencia de mercadeo. Entonces vamos a ver esto para qué nos sirve. Esto es la utilidad, no nos vamos a ir a la teoría, a ver cada uno, sino esto para qué sirve. Entonces vamos a mirar primero o inicialmente la contabilidad y el mercadeo. Entonces, aquí hay unas palabras que ustedes pueden ver en la presentación que habla precisamente de costos, registros, orden, situación financiera, operaciones e impuestos. Es precisamente para esto que sirve la contabilidad. Si hablamos de los procesos, entonces son esas etapas que nosotros debemos hacer para hacer cualquier producción, sea la pesca, sea un servicio, sea cualquier otra actividad del sector agropecuario, sea cual sea, nosotros tenemos la oportunidad de hacer siempre unos procesos. Aquí ya viene una palabra que es muy importante, que son los costos. Esto es importante porque nosotros tenemos que saber cuáles son los recursos en plata, en dinero, que necesitamos para la producción. No sé si ustedes saben exactamente cuál es la diferencia entre costos y gastos. Alguien que me pueda decir, perdón, me voy a ir acá, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre costos y gastos. ¿Algún participante que me diga cuál es la diferencia entre costos y gastos? Pueden abrir el micrófono tranquilamente y mencionarme. Buenas tardes, con Graciela de Azopayán. Creo que los costos son los que están directamente relacionados al producto y los gastos son lo que tiene que ver con servicios, mano de obra, arriendos y cosas así. Bueno, por ahí vamos. ¿Quién tiene otra opinión sobre esto? Juaní Solera está levantando la mano. Sí, señora Juanis. Juan Solera del municipio de Cabullaro. Los costos representan la inversión que se hace con relación a una actividad que se va a hacer y pueden ser, o sea, se pueden recuperar. Los gastos no se pueden recuperar. Correcto. Ya, digamos que habían otras personas levantando la mano, pero Juanis nos acaba de dar la definición. Esto es lo que nos tenemos que aprender puntualmente. Los costos son los que se pueden recuperar y los gastos los que no se pueden recuperar. Anteriormente nos habían dado una respuesta y es realmente cierto, es los que están directamente relacionados con los productos y los otros son los adicionales, los que tenemos que incurrir directamente en la producción. Entonces, esto es lo que nosotros terminamos registrando. Entonces, cuando hablamos de registro, son todos aquellos, incluso los gastos también se registran o se anotan en la parte contable y pues es lo que tenemos que tener en cuenta para llevar clara nuestra actividad. Entonces, esta organización, este orden, es lo que nos va a poder llevar a cabo una producción eficiente, que nosotros podamos desempeñar de una manera eficiente nuestra actividad en cuanto a lo que es el proceso, digámoslo así, administrativo y saber cuánta platica realmente estamos invirtiendo, cuánto realmente estamos recuperando, cuánto nos está costando, cuánto estamos gastando y pues al final saber cuánto nos queda. Seamos sinceros, aquí nadie hace una actividad productiva en total beneficio con la comunidad. Ojo con esto, en total beneficio con la comunidad.
Siempre que hay una actividad productiva lo hacemos también en el beneficio propio, en generar un ingreso para nuestras familias, en generar una utilidad para nuestras familias, en generar una calidad de vida económica para nuestras familias. Pero para esto tenemos que ser muy ordenados en los costos, en los registros, en el orden, para tener una buena situación financiera. ¿Qué es una situación financiera? Pues ese diagnóstico, y cuando hablamos de situación, hablamos como de diagnóstico, de cómo estamos. Y financiera, cuando hablamos directamente de la platica, del capital invertido. Cuando ustedes van a comprar las semillas de la pesca, ustedes invierten un capital y ustedes esperan que eso se multiplique, se triplique y todo eso. Ahí ya empezamos sabiendo, empezando por los costos. ¿Cuánto me costaron las semillas? ¿Cuánto me costó el alimento para esas semillas? Y así sucesivamente vamos sabiendo para al final yo disponer de un precio que es el que me va a determinar exactamente ese precio menos ese costo, cuánto fue lo que realmente me gané y qué puedo hacer yo con esa plata. Entonces ahí sí ya puedo disponer de ese dinero para invertir nuevamente, para mis gastos familiares, para la educación de mis hijos, para comprarme, para darme un gusto, para la pola del fin de semana, para todas estas cosas realmente lo pueden saber. Pero no recibir el ingreso de la producción y después tal vez gastarme todo en otras cosas, gastarme y no tener para nuevamente poder invertir. No sé si sonó algo, es que levantaron la mano o entró alguien nuevo. No, profe, estaban entrando, ingresando a clase. Ok, correcto, listo. Entonces, ya después de esto, pues ahí va el control de las operaciones. Todo lo que hacemos en la actividad productiva, todo lo que nosotros logremos en esa actividad productiva, y pues eso también tiene que estar registrado. Y por último, en este país y en todos los países tenemos que funcionar de acuerdo al gobierno. Entonces tenemos que sacar, ojalá se pudiera hacer esto, una provisión o una reserva, digámoslo así, para pagar los impuestos que nos genera. Pero pues para eso primero tenemos que saber cuáles son los impuestos que nos están cobrando. ¿Todo esto dónde va? Esta diapositiva no se ve borrosa y precisamente la tomé así porque este es un balance general, que es el primer estado financiero. Esto ya lo sabemos, esto ya lo podemos ver en nuestro módulo, lo podemos ver y se compone del activo, del pasivo y del patrimonio. Estoy hablándolo contablemente. Entonces, el activo dice que un activo corriente, todo lo que sea corriente, activo corriente, pasivo corriente, todo eso que sea corriente en el balance general es lo que se puede volver plata rápidamente, en un término menor a un año. Esto es lo que se puede volver plata. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a registrar la caja y los bancos. ¿Cuánta plata tenemos en el banco? ¿Cuánta plata tenemos en la caja? ¿Cuánta plata tenemos en la billetera? Eso es nuestro activo corriente. Los inventarios. Si yo saco, así sean las mismas semillas, las metí y mañana las quiero vender, pues vuelvo y las saco y yo ya sé que eso lo puedo vender muy fácil. Me están diciendo que estoy compartiendo la pantalla, pero creo que está pausado. Ah, sí, perdón porque está pausada la presentación. Ya, perdón. No sé por qué se había pausado la presentación, pero ahí está. Entonces les mostraba este balance general donde está el activo, el pasivo y el patrimonio y todo lo que sea corriente. Todo lo que sea corriente, pues es lo que podemos volver plata rápidamente. Siempre acuérdense en un balance general, corriente es rápido, plata rápida, cuentas por cobrar. Venga, Pepito, págueme, eso es porque está la plata. Por eso es que ahí hablan del pasivo no corriente, de las deudas a largo plazo, esa plata que ya la tenemos por allá como perdida, como embolatada. Todo eso es lo que nosotros hablamos por ejemplo, del pasivo no corriente. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con un balance general. Tenemos que registrar nuestras obligaciones con los bancos. Si yo le pido plata al Banco Agrario para, para mis actividades, pues yo lo tengo que tener en cuenta y tengo que registrarla. Digo estas palabras así en un tono diferente para que nos acordemos de la diapositiva anterior, donde vemos en qué consiste la contabilidad. Entonces, si nosotros hicimos un préstamo para nuestra actividad, pues entonces nosotros tenemos que registrarla acá.
Todo esto tiene un orden que pues es el que ustedes pueden encontrar ya diferente. Para eso es que sirve el balance general. Entonces, ¿qué mejor que nosotros tener un balance general, una contabilidad en un proceso productivo y poder decir, yo quiero saber qué va a pasar con mi actividad en 5 años, por ejemplo? Entonces, miren lo rápido que se puede construir. Entonces, yo ya sé cuánto es mi inversión, qué me están debiendo, cuánto es mi activo corriente, qué tanto puedo conseguir plata. Cuando hablamos de liquidez financieramente es porque nosotros podemos conseguir plata rápidamente. Ustedes se han dado cuenta por ahí, incluso a ustedes les ha pasado, eso es muy habitual. Hay gente que tiene, no sé, fincas, bueno, otros terrenos, tienen lotes, tienen casas, carros, no sé, camperos, bueno, tienen herramienta, maquinaria, tienen todo eso y están sin un peso. Y están preocupados. Ay, no sé qué voy a hacer. Me toca pagarle a los trabajadores al fin de mes y no tengo la plata para pagarles. Es porque no están gestionando bien su activo corriente. Entonces, eso es lo que ocurre. O las cuentas por cobrar. No, es que si este cliente no me paga a finalizar el mes, no voy a tener con qué pagarle a mis empleados. Si este cliente no me paga ya en situaciones más pequeñas, si este cliente no me paga al final de mes, no voy a tener cómo pagar los servicios públicos, por ejemplo. No voy a tener cómo comprar el alimento para mis pescados. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Entonces ya sabemos la diferencia entre activo corriente, porque hay mucha gente que cuenta con la plata que le deben en 2, 3 años. No, esa la tenemos que estimar, es más adelante en esos 3 años. Entonces, esto para que lo tengamos claro. Por aquí ustedes ven dos términos que no sé si algunos conozcan, uno que se llama depreciación y otro que se llama amortización. Los activos, ya activos fijos, digámoslo así, la maquinaria, lo que les hablaba, los terrenos, bueno, los terrenos no, los activos, las propiedades, los carros, las maquinarias, las propiedades, se van agotando con el tiempo, eso todos lo sabemos. Entonces, contablemente, porque estamos hablando de contabilidad, a medida que van pasando los años, esto va perdiendo su valor contable. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es que quiere decir que cada año yo tenga que sacar una plata porque mi carro se desvalorizó o porque mi vivienda se desvalorizó. Ustedes me dirán, no, pero es que al contrario, mi finca cada vez vale más. Pero contablemente sí tenemos que tener en cuenta esa depreciación. Esto ya es directamente para los contadores. Yo no soy contador. Suena la música. Se prendió la fiesta. Bueno, entonces esto es de acuerdo a medida que van pasando los años que no podemos contar. Ustedes saben, por ejemplo, un carro pues sí, por su rodamiento, por su desgaste, las maquinarias sobre todo, se van desgastando, entonces vamos perdiendo. Entonces eso toca tenerlo en cuenta. Pero como les decía, esto es para los contadores. Yo no soy contador, soy economista, pero esto es lo que ustedes tienen que analizar dentro de sus negocios. Y me pueden colaborar con los micrófonos, que solo sea para el tema de las preguntas. Muchas gracias. Y el tema, y otra cosa que ven ustedes acá diferente es la amortización. Entonces, qué bueno que si yo tengo que pagar una deuda a 5 años, yo pueda ir amortizando, que yo pueda ir sacando una reserva para ir pagando para que el quinto año que definitivamente tengo que pagar mi máquina, que tengo que pagar, no sé, mi finca, que compré un terreno y quedé con mi primo, vecino, amigo, socio de pagarle la finca en 5 años, qué bueno que yo pueda ir sacando una reserva para pagar eso más adelante. Lo mismo pues pasa con las deudas. Yo tengo que proyectar en cuánto me van a endeudar. Mire esto, por ejemplo. Miren esta situación. Obligaciones financieras. Mire esta situación tan chévere. Yo digo en el año 1, mejor dicho, voy con toda. Voy con 80 millones de crédito. En el año 2 ya solo tengo 37. En el año 3, 17. En el año 4, 9. Y en el año 5 ya espero haber pagado todas mis obligaciones financieras. Qué bueno esto porque si yo proyecto mi actividad en este periodo de esta forma, pues al final las utilidades me van a quedar solo para mí. Yo lo que puedo hacer es reinvertir. Y aquí tiene, por ejemplo, unas a largo plazo. Estas eran a corto plazo y estas a largo plazo. Tal vez esto lo hizo
para maquinaria, para, no sé, para ampliar los lagos. Bueno, poco sé de esta actividad, me perdonarán si cometo imprudencias con la actividad que ustedes manejan, que de verdad me parece muy bonito y ahora al final en el último tema les cuento una experiencia que tengo sobre esto. Entonces, ese resultado, miren acá, incluso no se asusten cuando una actividad, sea la pesca o sea otra actividad, me genere un resultado negativo. Claro, yo me asusto, aquí digo, uy, voy a perder 92 millones de pesos, esta va a ser mi pérdida. Y en el segundo año 54, pues yo lo que tengo que saber es si realmente me puedo financiar durante estos 2 años con estos 9 y 5, 14, como con estos 150 millones. Porque de ahí en adelante, si ustedes se dan cuenta, todo es ganancia. Entonces, si yo puedo soportar ese arranque de mi actividad, ya la saco adelante. Ya tal vez esto fue porque compré la finca, porque compré el terreno donde yo voy a tener mis pescados, porque, bueno, por alguna situación yo me endeudé y después, miren que aquí ya se acabaron las obligaciones, entonces aquí es donde realmente yo voy a tener una utilidad. Esto es para que lo tengamos en cuenta. Y acá es el estado de resultados. Aquí solo registramos los ingresos y los costos para saber cuál es la utilidad. Entonces, claro, si a mí me sacan esto el primer año, yo digo, uy, una pérdida es 17.311.500. No, apaguemos y vámonos. Entonces, los demás que hacen la actividad productiva les pueden decir a ustedes, no, 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 siga adelante, ese negocio es bueno. ¿Cómo sé si en mi negocio es bueno? Pues yo la proyecto nuevamente. Ah, si yo vendo, si yo logro vender esto, si yo el primer año tengo estas semillas y cultivo este pescado y después lo saco y lo comercializo y lo vendo y así sucesivamente, yo voy a lograr que esas ventas me generen unos ingresos año a año de esta forma. Entonces, no pensemos solo en el inicio de cualquier actividad, pensándolo contablemente, sino pensemos en qué viene más adelante, en cómo lo podemos proyectar, en qué plata tenemos. Eso es el capital. ¿Cómo puedo yo invertir? Si realmente puedo hacer mi actividad en algo arrendado o en algo propio. Si realmente, por ejemplo, yo el año 1 y el año 2 lo puedo hacer en algo arrendado y en el año 3 ya puedo arrancar con algo propio, porque hay veces el vecino le fue muy bien con su actividad, entonces de una vez yo me endeudo y compro la finca, yo compro las semillas, compro el mejor pescado, me compro una Toyota 4x4, todo eso porque al vecino le fue bien y resulta que a los 2 meses o bueno, al primer año ya estoy quebrado. Entonces lo que tenemos que mirar es esa proyección. Tengamos en cuenta, ahí sí como decimos popularmente, echemos números que es donde realmente vamos a saber si realmente la actividad es buena. Ustedes dirán, no, pero es que y esas son las respuestas de muchos campesinos, la respeto, que es, yo ya tengo el negocio en mi cabeza. Y sí, nosotros sabemos que ustedes ya tienen el negocio en la cabeza o quienes se dedican a las actividades agropecuarias tienen el negocio en la cabeza. Pero resulta que yo les digo, bueno, ¿qué pasaría si usted complementa su actividad piscícola con el tema de las gallinas o con el tema de los cerdos para que complemente esto en la finca? Y entonces, bueno, ahí se vuelve todo ese ciclo agropecuario que se tienen en las fincas, que es como el proceso exitoso en el campo. Pero, por ejemplo, ustedes de gallinas ni de cerdos saben. Pues ahí sí, no lo pueden tener en la cabeza, tienen que saber de dónde van a sacar la plata. La única forma de sacar la plata es de su actividad piscícola. Para eso tienen que tener estos datos y después de eso sí la pueden llevar a la actividad de las gallinas o los cerdos. Entonces, ahí sí les toca empezar a notar cuánto me cuesta. Esto no se compra en semillas, entonces esto se compran unos pollos y esos pollos tienen que ser de unas semanas y en tales semanas, entonces si son para poner huevos, entonces tienen que tener unas semanas, unas condiciones diferentes a los otros y eso ustedes sí lo tienen que registrar. Entonces tengamos en cuenta esas proyecciones que nosotros hacemos con nuestro dinero para que no tengamos problemas. Después nos toca vender la finca, después nos toca responderle al banco, después nos toca vender el pescado más barato, nos toca acomodarnos a los intermediarios porque no hicimos cuentas inicialmente. Esto es lo importante de la contabilidad. Entonces así ya podemos saber cuál es los ingresos menos los egresos y saber cuál es un resultado final que nosotros podemos tener. Y así sería más chévere. Entonces yo ya sé que al final de los 5 años, sí, yo empiezo perdiendo.
pero me empiezo a ir recuperando y al final voy a tener una actividad que si yo saco en promedio esos resultados finales, realmente me está generando una utilidad. Y ahí sí digo, listo, voy con los peces, voy con las gallinas, voy con los cerdos. Listo, meto esa actividad. Me voy primer año con mi terreno arrendado. El segundo año también. El tercer año voy a empezar a comprar. El cuarto año o el tercer año o el segundo o el que sea que me dentro de esta actividad de registro que yo tengo contablemente, sé cuándo voy a cambiar o voy a generar una actividad adicional que es cambiar de los peces a las gallinas, a los cerdos, o me voy a comprar una vaca o voy a sembrar algún tipo de actividad agrícola y así sé realmente cuándo puedo invertir. Entonces ahí sí ya no me tengo que meter ni en las cadenas, ni en los multiniveles, ni nada de eso, porque de eso no sabemos. Nosotros sabemos es de esas actividades agropecuarias y las tenemos que registrar es acá. Y no tenemos que, por ejemplo, cuando ustedes hacen las cuentas, por acá, se las voy a poner acá, me voy a devolver, ustedes miran cuánto es que le tengo que pagar yo al banco y se dan cuenta cuánto, si ponen por acá obligación con el gota a gota, se van a dar cuenta la diferencia que hay entre el pago del mismo capital al banco y el mismo capital al gota a gota. Entonces yo creo que cuando ustedes hagan ese registro, ahí sí van a decir, no, señor gota a gota, prefiero que no me preste, porque ellos nos ofrecen plata inmediata, pero no contamos cuánto les tenemos que pagar. Todo esto nos sirve el registro contable de nuestras operaciones financieras. Todo esto parte, que esto también está por ahí en su módulo y lo pueden consultar, es fácil, es saber cuánto pienso que me va a ingresar, cuánto me va a costar, cuánto voy a gastar y realmente voy a saber cuánto me voy a ganar en los 5 años. Lo puedo hacer año a año. Este flujo de caja sí puede ir cambiando. Entonces, porque esto se hace proyectado, ¿sí? Eso es como cuando nosotros decimos a un paseo. Entonces me voy de paseo y yo me llevo, no sé, 100.000 pesos me voy a gastar en el paseo y resulta que me paso y me gasto 150 o me gasto 200. Uy, juepucha, me pasé. Pero pues está tal vez dentro del presupuesto. Ustedes tenían un margen de pasarse. Lo mismo acá. Una cosa es que yo tenga presupuestadas unas ventas de 80 millones y venda 10 millones. Pues no, estoy súper desfasado. Pero si yo digo que vendí 80 y no vendí 80, sino vendí 70, pues bueno, el siguiente año tengo que esforzarme un poco más, pero no estoy tan desfasado en las ventas ni estoy diciendo que mi actividad se termine ahí. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Para eso sirve nuestra contabilidad en las actividades productivas, incluso en las actividades agropecuarias. Para eso es que realmente nos sirve. Entonces, decía ya al comienzo de la unidad contabilidad y mercadeo. Para eso primero tenemos que saber qué es el mercado. Entonces sabemos que es un lugar, cualquier lugar, físico, virtual, porque ahora incluso ya tenemos plataformas donde podemos vender hasta el mismo pescado por internet. Ya eso nos está ocurriendo, entonces se ofrecen servicios, se ofrecen productos agrícolas. Pues no van a alcanzar a llegar desde Cabullaro hasta aquí a Bogotá, pero sí, por ejemplo, en la zona del Meta, por ejemplo, se dice se vende mojarra para el departamento del Meta, entonces ya es más fácil comercializar de esa forma. Entonces, un lugar físico virtual, ¿quiénes interactúan? Los compradores y ustedes los vendedores o productores. Miren esa palabra, ustedes dicen, no, pero yo no soy vendedor. Ustedes dicen, no, yo soy productor, pero dense en cuenta que su producción la tiene que comprar alguien. En el momento en que ustedes ofrecen su producción, ustedes se vuelven vendedores. Y pues se intercambian bienes y servicios. Entonces, de acuerdo a un precio determinado. Ojo con esta última parte, porque ese precio sale del costo. Del costo más mi utilidad, eso es igual al precio. Pero si yo le pongo el precio y no he determinado los costos, puede incluso que hasta que pierdan mi actividad. A ustedes les toca demasiado duro para llevar a cabo sus actividades como para que pierdan cuando van a vender, para que pierdan plata. Y eso pasa porque pues no sabemos cuánto es el costo. Entonces el vecino dice, no, es que el pescado, la medida del pescado se está vendiendo a tanto la libra.
y entonces todos vendemos a tanto la libra porque el vecino dijo, o porque el productor más grande de la zona vendió el pescado a ese precio la libra, y nosotros ni siquiera hemos hecho cuentas si realmente ese precio nos sirve para vender. Entonces tengamos en cuenta esto. Profe, está levantando la mano Doris Inés. ¿Listo? Dorinés, muchas gracias. Y Doria y Juan también están levantando la mano. Les Bueno, doy la palabra. y Juan Gómez. Correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo siguiente es que de todo esto, la verdad es que por acá ha sido muy complicada la señal, ¿no? Pero cuando me logro conectar, o hay veces se me desconecta por la señal. Me desconecta la señal. Es que yo desde que se empezó el diplomado, estaba hace unas 5 clases atrás y di el número telefónico para que por favor me enviaran al WhatsApp o me incluyeran en un WhatsApp para yo saber sobre los módulos y no encuentro. No sé a qué grupo me incluyeron o qué debo hacer para ver cómo puedo hacer esas tareas o pedir ayuda para poderla organizar bien y terminar el diplomado. ¿Qué debo hacer? Profe, esa pregunta, profe Erika, esas preguntas sí se la traslado porque pues digamos que estos movimientos los... Sí, tranquilo. Señor Juan, ¿usted puede escribirnos en el chat su información de qué regional es y yo me encargo de agregarlo? Su merced, esta sería la regional Bogotá, pero me queda más cerca la unidad de La Dorada Caldas. O sea, me queda Sí, más señor, cerca. pero entonces hablemoslo por el chat para que sigamos con la parte académica, ¿listo? Ya Ok, escribámonos por muchas allá. gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. No hay más manitos. Didier Sí, Augusto García. Profesor, grupo, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, perdón. ¿Me escuchan? correcto, lo escuchamos perfecto. Yo lo No, escucho perfecto. respecto a la inquietud del compañero anterior, profe, es que yo me inscribí para ese diplomado hace rato y a mí nunca me llegó información ni nada. Cuando de un momento a otro hoy me llega pues el link de eso, pero por mensaje de texto del celular. Y pues no sé qué sucedió ahí con la parte de divulgación e inscripción de los aspirantes. Yo la verdad es la primera vez que asisto, pero fue porque me están llegando los accesos por mensaje de texto. Entonces yo la verdad no sé qué cronograma se va a manejar, qué horarios, qué evidencias, cuántas clases van. Estoy perdido, la verdad. Esa era mi intervención. Gracias. La respuesta sería la misma. Por favor, las consultas técnicas o de la plataforma las escriben por el chat y ya me encargo de darles respuesta. No sé, otras preguntas con el tema, pues porque digamos que el tema logístico, Buenas noches, profe. Habla con Fernando Donado. Profe, señor. muy interesante su explicación de contabilidad, porque uno, por ejemplo, uno que lleva su contabilidad en las asociaciones, que uno compra y vende, siempre tiene que saber cómo ingresar los gastos y los ingresos. Yo voy a tratar aquí con la profe Erika, no importa, esta presentación es para ustedes. Entonces ahí ya, o sea, yo sé que es una guía para mí, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, digamos, ustedes se van a acordar y ahí tienen los registros. Entonces, por eso les decía, no me voy a poner a explicarles, bueno, cómo se pone el activo, sino para qué sirve. Entonces, qué bueno que esto realmente sirva para que tengamos estos registros. Esto lo que nos da es un orden. Trabajando organizadamente es mucho más fácil hacer cualquier actividad. ¿Sí? Por ejemplo, lo de los precios. A mí me parece súper importante el tema de los precios. Se los voy a decir aquí popularmente, no se den en la cabeza. Ustedes trabajan muy duro para que al final ustedes pierdan. Ahorita que les cuento la actividad que yo realicé con el pescado, pero yo sé el tema de las semillas, el tema de la alimentación, las afectaciones que puede tener la actividad,
sacan el pescado, tienen que escamarlo, organizarlo, venderlo, que digan que ese está muy chiquito, que ese está muy grande, que eso está muy pesado, que no compran tan pesado, otros que no compran tan chiquito, y todo ese proceso para que al final ustedes estén perdiendo. Entonces, qué bueno tener organizadamente para ustedes saber a cómo pueden vender. Y cuando ustedes sepan a cómo pueden vender, desen calidad de vida. Ustedes saben cuánto se puede ganar. Sí hay competencia, sí, el productor más grande de la zona de pescado está diciendo que la libra de pescado se vende a... Miremos a ver si me sirve. Y si no, pues ahí sí, pensemos en otra actividad. Pero no, hay que competir y hay que competir con calidad, hay que competir con precio, hay que competir con iniciativas, con nuevas ideas, que ya para allá vamos. ¿Listo? Entonces sigamos acá, hablando del mercado, ya hablamos del lugar, hablando de la intermediación, miren lo que yo les decía, no nos dejemos afectar por esos intermediarios, por favor. Ellos llegan y nos compran la producción a cualquier monto, entonces ellos lo que hacen es poner la plata en las manos. Entonces sí, eso es muy bonito ver la plata en las manos y decir, ya salgo de todo este pescado. Pero no lo hagan cuentas, o sea, que sea un intermediario bueno, que el intermediario me esté generando utilidad, porque ellos lo que hacen es pasar por las fincas y van comprando cualquier producción y ellos son los que se ganan la plata del trabajo de ustedes. Pero la única forma es teniendo este orden, esta organización, este conjunto de datos y registros para al final yo poder sacar un precio que es el que me va a determinar si se lo puedo dar al intermediario o si me toca salir a un lugar donde yo pueda comercializarlo mejor. Porque si voy a perder, mejor no lo haga. Mejor salgan al mercado y véndanlo para recuperar, pero no se lo den al intermediario porque van a salir a pérdidas. Yo no estoy diciendo que todos los intermediarios sean malos, porque hay unos que lo que hacen es nos facilitan el trabajo. Yo conocí algunas fincas donde, por ejemplo, por una situación de la naturaleza, les tocó prácticamente empezar a organizar sus fincas. Entonces no tenían el tiempo de producir, organizar la finca, arreglarla, aparte de eso salir a vender y pasaron los intermediarios y compraban. Y qué bueno porque nos estaban comprando a un buen precio. Yo me podía quedar en la finca arreglándola, terminando, organizando mi próxima producción y pues me facilitaba porque de una vez vendía toda la producción. Pero hagamos cuentas, ¿sí? Todos tenemos bienes y servicios para ofrecer. En este caso, aquí, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un servicio, que es el de estas asesorías para ustedes en la parte comercial y de productividad, incluso en la parte contable. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Calidad en el servicio que yo estoy ofreciendo. Yo también, ¿qué quiero? Que cuando yo me siente a comerme un pescado, sea un pescado mediano, porque ya no, antes me gustaba el pescado grandote, ahora ya no tanto me gusta el mediano, pero que tenga de buena calidad, que no esté viejo, que el sabor sea bueno, incluso ya pasa al tema de la cocina que esté bien sazonado. Entonces, si ustedes no ofrecen un buen pescado a sus clientes, entonces de la señora del restaurante que me vendió el pescado a mí no les va a volver a comprar a ustedes porque ustedes le vendieron un pescado de mala calidad. Entonces, pensemos en eso como vendedores, pero pensemos primero en los compradores. ¿Quiénes nos van a comprar? Sé que hay algunos productos que salen directamente, que los podemos incluir, pero manifiéstenlo. Mire, yo le saqué esta producción, este pescado no salió de la medida que yo tenía, que le tenía ofrecida, este se lo puedo vender a menor precio, usted verá si me lo compra o no me lo compra. Pero digámosle, porque eso es muy tramposo que alguien esté comprando el pescado y los de arriba sean los más grandes, los más bonitos. Y abajo preciso están todos los pequeños. Esa persona, ustedes dirán, uy, aquí hice el gol y recibí la plata y chévere, me voy para mi finca, me gasto la plata, empiezo a sembrar la próxima producción, pero esa persona no les va a volver a comprar el pescado porque se sintieron engañados. Entonces, qué bueno, aparte, saquen los pescados más pequeños y le dicen, mire, este se lo vendo a menor precio, no me salió de tanto, no me salió el peso que habíamos concretado, pero entonces yo se lo vendo. Eso es atender bien al consumidor, en este caso ustedes que son los que están vendiendo. Ya con la señora del restaurante me entiendo yo. Entonces, bueno, aquí en este tema, aquí está el proceso administrativo. Entonces, ya cuando hablamos de
de un proceso administrativo, pues ya son esas etapas o los pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué les pongo el proceso administrativo? Cuando nosotros hablamos de las definiciones de mercadeo, ya vamos un poco a los libros, el mercadeo se ve desde el proceso administrativo inicialmente. Entonces son esos pasos que nosotros podemos recurrir. El mercadeo también se ve dentro de las actividades y las metas que nosotros tengamos. Las actividades que creo que se las nombré, yo sé que son muchas más, me perdonan la ignorancia en el tema, pero el comprar las semillas, en ponerlas dentro de las condiciones específicas, no sé, una calidad del agua que tiene que tener, de comprar el alimento indicado, de empezar a generar el proceso de cambio de los pescados durante determinado periodo de tiempo. Y unas metas que yo tengo que tener, las que les mostraba en el flujo de caja. Yo quiero vender tanto para recibir tantos ingresos y tener una utilidad y poder pagar la deuda en el banco o poder pagar mi finca que la estoy pagando. Esas metas son las que nosotros tenemos que generar. Entonces van dos. El mercadeo desde el proceso administrativo, el mercadeo desde las actividades y las metas que nosotros realicemos, el mercadeo desde las necesidades del consumidor, que es lo que yo le diga, no produzcamos por producir, no produzcamos porque mi tatarabuelo cultivaba pescado y entonces mi abuelo, claro, muy chévere y qué bueno que se conserven estas tradiciones productivas, pero hagámoslo pensando en el consumidor. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo conservo yo más a ese cliente? No al intermediario. ¿Cómo conservo yo más al cliente que me compra toda la producción o que me compra gran parte de la producción? El que me compra los saldos de la producción, el que me compra el pescado pequeño. Pensemos en las necesidades. Ustedes saben que hay veces no es necesario vender el más grande. Tienen unas medidas, eso tiene unas medidas, un peso, creo, y entonces hay clientes para todos, para el pescado pequeño, para el pescado mediano, para el pescado grande. Miremos qué necesidad le podemos dar. No, es que en la zona, resulta, eso ya va más adelante, que es en la producción y creación del producto. Entonces ya miramos bueno, ¿de qué otra forma lo podemos vender? ¿Qué otro tipo de pescado podemos vender en nuestra zona que no está acá y yo tal vez lo podría producir? Entonces son situaciones que van estudiadas y todas son relacionadas con el mercadeo, con esa comercialización de esos bienes que en este caso, o esa producción, que es el pescado. Entonces, miren, el mercadeo desde el proceso administrativo, el mercadeo desde mis actividades y mis metas, el mercadeo desde las necesidades del consumidor. Pensémoslo así, y eso siempre se ha dicho, los clientes son los que nos dan de comer a nosotros, porque ellos son los que nos compran, los que nos llevan el ingreso y los que realmente nos pagan por nuestra actividad productiva, por nuestro trabajo. Entonces pensemos qué necesitan ellos. Y desde la producción o creación del producto, innovemos, a ver qué pasa. Esto nos lleva a una buena comercialización y aquí 4 aspectos principales para que ustedes tengan en cuenta. Por eso les digo, todo esto es unas ideas del para qué sirve. Ya les dije para qué servía la contabilidad, ya les digo para qué sirve el mercadeo, que son estas etapas, proceso administrativo, actividades y metas, necesidades del consumidor y producción o creación del producto y ahora la comercialización. 4 aspectos importantes y mire que todo está relacionado. Está de segundas, pero se los voy a decir de primeras. El precio, vuelve y aparece. El precio, incluso económicamente hablando, es una de las variables más importantes en la economía, porque todo es el precio. La inflación, el aumento de precios, el precio del dólar. Es que aumentaron los precios de la canasta familiar. Es que aumentó el precio de la gasolina. Miren que siempre hablamos del precio. Entonces su producto es exactamente lo mismo. Es la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar por un bien o un servicio. Y ustedes son los que ponen el precio. Aquí, claro, obviamente aquí en esto hay variables o aspectos del gobierno que dicen que hay unos precios máximos y unos mínimos, y entonces que si hay escasez o que si hay excedente, que si hay siembra de mucho pescado, entonces ustedes son los perjudicados porque le tienen que bajar al precio.
Si hay escasez, entonces ustedes les pueden subir y resulta que empezaron a importar pescados. Entonces todo eso afecta, pero la razón es el precio. El producto es el elemento principal del proceso. Si no existe un producto, pues no podemos hacer la gestión de la comercialización. Y la promoción es como ustedes lo estén vendiendo. Mire que hablábamos del mercadeo. Si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos principales, llevamos un proceso administrativo bueno, hacemos buenas actividades, tenemos metas definidas, atendemos las necesidades del consumidor, creamos nuevos productos, pues la promoción va a ser más sencilla de hacer. Y ahí sí lo vamos a llevar a esa plaza, que es el mercado o que es el lugar físico o virtual, o a los grandes abastos o a los restaurantes o a los sitios donde nos compren el pescado. Entonces, qué bueno nosotros tener la oportunidad de con estas tres condiciones llevarlo a una buena plaza. Profe, tiene la manito levantada y hay un comentario aquí en el chat del Correcto. señor Edison Castillo. Hola, muy buenas noches, cordial saludo. Como productor tengo que aportar. Es que es muy complicado cuando los insumos para producir peces se elevaron demasiado, factor que se junta con los precios de producción. Tienen que competir con las importaciones y los precios de los peces obtenidos mediante la pesca, haciendo difícil que un pequeño acuicultor pueda avanzar. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Digamos que es un tema que ha afectado no solo el tema de la pesca, todas las actividades productivas. Cuando, incluso lo mencionaba antes de leer el comentario, el tema de las importaciones. Ustedes hay veces dicen, hay escasez de pescado, aquí fue, vamos a subir el precio y recuperamos la vez pasada que no nos fue tan bien en la producción. Y es cuando realmente empieza el gobierno a importar. Entonces, o el precio de los insumos. Digamos que es una situación que el gobierno poco controla porque estos insumos llegan hay veces muy caros. Y entonces a ustedes sí les ponen un precio, pero a ustedes sí les regulan el precio de la libra del pescado, pero a ellos no les regulan el precio de los insumos. Ahí es donde tenemos que empezar a buscar otras alternativas. Yo sé que es complicado porque digamos que ustedes están acostumbrados y hay veces para algunas actividades productivas, esto no sería un cambio en los insumos, es muy difícil y más en momentos inmediatos. Yo digo, no, pero es que este insumo es el que yo he utilizado siempre y mientras pensamos en otro, el pescado no espera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de registrar para saber el precio final en cuánto nos va a dar. Yo les entiendo totalmente. Y Aquí obviamente, por también. ejemplo, perdón, aquí es donde también aprovechan los intermediarios. Entonces ustedes les dicen, mire, a ustedes nadie les va a comprar a ese precio. Yo les compro esa producción y les doy tanto. Y ustedes por no quedarse con la producción, reciben ese dinero y es donde ustedes empiezan a perder. Entonces, no lo hagamos. Tratemos de buscar unas alternativas para el cambio de los insumos. Tratemos de generar asociaciones, que era el tema que íbamos, para que en conjunto nosotros soportemos esas situaciones que se nos están presentando dentro de la misma producción. Si todos dicen, vamos a vender a este precio y punto, yo creería que es más difícil tumbar un grupo o una colectividad que a uno solo. Entonces, estas serían como las alternativas. Entiendo, esto no son soluciones de comercialización de productividad, son situaciones de políticas de comercialización que hasta el momento en ninguna actividad agropecuaria se ha podido contemplar. Pero para eso, pues tengamos muy bien nuestra contabilidad. Qué pena, profe Erika. Tranquilo, escribieron otro comentario el profesor Juan David, donde nos habla que hoy justamente subió el alimento concentrado en un 2.5% y el precio de la mojarra está bajando. Correcto. Eso es lo que ocurre. Bueno, yo les preguntaría a ustedes ¿cuál sería un sustituto del concentrado? ¿Qué otra cosa se podría cambiar por el concentrado? No sé, alimento vivo, me dicen acá, por ejemplo. ¿Y cómo se dan cuenta? Miren, por ejemplo, esto yo creo que lo deben saber todos, pero
yo creo que esto lo deben saber todos, pero este comentario del aumento del concentrado, todos aquí lo deberían saber, todos. Pero hay personas que de pronto tal vez no lo saben. Le subió el precio del concentrado y siguen vendiendo al mismo precio la libra de pescado. Siguen vendiendo esto, siguen incluso comprando más. Digamos que el concentrado no es algo que yo pueda almacenar, aprovecho cuando el precio está bajo, como el cemento, por ejemplo. Cuando el precio está bajo, compro y después lo utilizo. El concentrado no se puede. Entonces hay que buscar unos sustitutos. Yo creo que ustedes son los magos de buscar unos sustitutos. Ese alimento vivo no. Yo sé que eso tiene un paréntesis grande de qué darles a los pescados, ese alimento vivo a qué se refiere y empezar, por eso digo que el tema de las asociaciones, porque todos se pueden decir, bueno, ¿qué hacemos? Se reúnen un momento y dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué alimento vivo? Entonces el uno dice una opción, el otro dice otra opción y se va a solventar el precio del concentrado. ¿Qué pasa con esto? Ustedes mismos reunidos pueden generar también, esto es una alternativa, no sé qué punto vaya a llegar. Cuando ustedes dan alimento vivo y si ustedes aumentan digamos, alimentar con este alimento vivo, valga la redundancia, eso va a generar que se compre menos concentrado. La economía dice que si no hay demanda, entonces el precio va a disminuir, porque aumenta la oferta, entonces ellos no se van a quedar con el concentrado. Eso va a obligar a que el precio del concentrado disminuya. Pero son ustedes, porque si ustedes siguen comprando la misma cantidad al mismo proveedor, ese señor no le va a bajar el precio. Antes, por el Profe, contrario, va a subir. Señor. Tiene la mano levantada, Didier. profe, pero es que para procesos de comercialización, cierto, hay diferentes tipos de alimentos. Está el alimento natural, está el alimento complementario y está el concentrado, ¿cierto? Ya para Correcto. los que manejamos piscicultura para niveles extensivos, ¿cierto? Para economía campesina, obviamente, pues, el concentrado no es necesario, porque eso es para seguridad alimentaria. No, pero es que si vamos a implementar un sistema de comercialización, bien puede ser a pequeña y mediana escala, el concentrado es obligatorio. Sí, alimento vivo es efectivo en los primeros estadios del alevino, pero si vamos a comercializar, obligatoriamente el concentrado, o sea, ahí no hay nada que discutir. O si hay Ok. algún otro compañero del grupo que tenga otra respuesta, bienvenida sea. Pero el Mire lo que usted concentrado, para acaba, usted obtener los rendimientos óptimos para el venta, o sea, el concentrado, y ahí no hay nada más que alegar. mire, Eso mire lo fue, que usted sí, acaba de decir, Didier. sí. Mire lo que usted acaba de decir. No sé si hay alguien que tenga una respuesta de un sustituto del productor, pero ¿qué diferencia es cuando usted tiene esta situación como la que comenta Juan David y está solo en la finca y dice el precio del concentrado aumentó en un 2.5% y queda ahí embolatado y no sabe qué hacer? Por ejemplo, si estuvieran estas 74 personas, quito a la profe y me quito a mí, o estas 73 personas estuvieran reunidas, le garantizo y me dejo quitar una mano si no es así, que ustedes encuentran la solución. Encuentran la solución de un sustituto del concentrado o de detener un poco la compra del concentrado hasta que baje o dentro de ustedes mismos solventarse el concentrado para que puedan producir hasta que hasta que el mercado obligue a la baja del precio y se soluciona la situación. Pero si nosotros no nos reunimos, no pensamos en asociarnos, somos egoístas con los demás productores de pescado, ahí es donde nos absorben las medidas y las políticas de precios de cualquier tipo de insumo, de cualquier producto que se necesite. Entonces, ustedes me la ponen muy difícil porque me ponen tres situaciones que son difíciles. El precio de los insumos, el tema de las importaciones y los aumentos de los precios de los mismos insumos para las actividades productivas. Esto es históricamente situaciones coyunturales y situaciones que complican no solo la actividad de ustedes, sino las de todos. Yo les daría la solución que es esto, asociarse, generar unos grupos para que hagan peso sobre estas situaciones que es las que realmente se pueden solucionar. ¿Sí? Si a ustedes, si ninguno compra concentrado, ustedes van a decir, se nos mueren los pescados. No. Si ninguno compra concentrado, en 15 días le tienen que bajar algo el precio, así sea el 0.5.
a ver qué van a hacer los vendedores. Esto subió por alguna situación, esto tampoco echémosle la culpa que el señor que vende concentrado es usurero. Esto subió por alguna situación, por el precio del dólar, por los insumos, por el paro de transportadores, por el precio de la gasolina, por cualquier cantidad de cosas puede haber pasado eso, yo no lo sé. Pero en algo tienen que soportar ustedes que son los que compran el concentrado, pero tienen que estar unidos. Esa es la solución. Estas situaciones se presentarán y se seguirán presentando y seguirán siendo afectaciones del ciclo económico de todas las actividades productivas, pero la solución la tienen es ustedes como asociación. Entonces, como reunión de productores, no se asocien, está bien, no saquen un documento que diga que Didier y Juan y Lucy y Manuel se asociaron, pero háblense. Digan, Didier, ¿usted qué opina? Juan, ¿qué opina? ¿Qué hacemos sobre esto? No compremos en 15 días a ver si baja el precio, a ver si lo que dijo el profe es mentira. Y si no, vamos y mirar a ver cómo él nos compra todos esos pescados que se murieron de hambre. No sé, pero busquemos una situación que sea las actividades productivas, cuando están asociadas y cuando están unidas, es cuando mejor resulta. Entonces, esa sería la respuesta que les podría dar por el momento. De resto, son situaciones que ya van a nivel del gobierno, ya van a nivel incluso de política económica, de política monetaria que se toman para el tema de las importaciones, para el tema de los insumos, no se controlan, a nosotros sí nos controlan el precio, pero no controlan. Ustedes dicen, bajó el precio del petróleo, pero aquí subió el precio de la gasolina. No es culpa del profe, no tengo la respuesta cómo regular eso, pero sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nadie echara gasolina a los carros? Les tendría que bajar el precio de la gasolina, pero eso no va a pasar. Entonces, pero ustedes sí en estas actividades que son un poco más pequeñas, no en la gasolina, son un poco más pequeñas, sí pueden lograr que esos mercados se regulen, ¿cierto? Si ustedes tienen mucho pescado y nadie les compra, ¿qué les toca hacer? Bajar el precio. Lo mismo ellos. Si el concentrado está de un precio muy alto y nadie les compra, tienen que bajar el precio, lo tienen que bajar. Entonces, no sé, yo sé que el concentrado es necesario para las actividades de comercialización, pero utilicemos algún producto vivo mientras se regula el precio. Yo creería que por unos días no va a variar. No sé hasta qué punto, porque como les dije al principio, no es mi especialidad. Conozco de actividades productivas en los procesos, más no en la producción neta. Profe, Manuel San José Manjarres tiene la mano levantada y sigue José Coronado. Gracias. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Dele, Manuel. Está súper bien la clase, muy importante. Pasa que los costos acá es la que lleva uno en la ruina, porque acá no es tanto sino el concentrado, el aumento del concentrado, sino también la luz, ya, que genera unos costos muy grandiosísimos que a veces no alcanza el producto para pagar los servicios, que eso es lo que nos está llevando a la ruina. Por lo tanto, nosotros lo que usted está tratando de decir que uniéndonos nosotros como unas empresas, nosotros necesitamos que el gobierno nos pueda colaborar en esto, o las entidades de poder armar una empresa de poder generar energía solar y una fábrica de producir alimentos para los pescados, porque esto es lo que está generando acá mucha pérdida y en realidad a veces desconsuela a uno porque a veces no queda nada. Todo se va en la luz y el concentrado, porque casi cada 15 días está aumentando el concentrado, y eso porque uno no entiende. Yo digo que como hay libre mercado, todo el mundo tiene un precio y todo el mundo maneja así, y a veces uno por irse a bajo costo, el concentrado sale pasado o sale con su fecha vencida y el pescado sufre sobre ese alimento. Esa es mi inquietud, pero lo felicito por la clase que nos está dando. Acá, yo soy de acá de Santo Tomás Atlántico, quisiéramos que los módulos nos lleguen a nosotros en físico para poder continuar con este gran proyecto, porque estos sí son los proyectos que en realidad nosotros necesitamos para poder avanzar, ya que somos comunidad. Se le fue la señal a don Manuel, creo. Mientras tanto, don José, y creo que le respondo a los dos de una vez. Bueno, Pues muy les buenas aporto noches.
Buenas noches, don José. Muy buenas noches. Desde Bucaramanga. Lo siguiente, el tema de sustitución de alimentos pues no es una tarea muy fácil, pero también lo que nos ha faltado es capacidad de organización de los gremios. Nosotros pudiéramos ver la posibilidad de ser un gremio tan fuerte como el avicultor o como el ganadero, como el porcícola, y poder, digamos, trabajar con precios muy razonables del mercado. No solamente en ese sentido, sino que fomentar, hacer un fomento, como lo hace el Fondo del Ganado, lo hacen los porcicultores, lo hacen los de los pollos, uno para el consumo, sabiendo que es la mejor proteína por encima de todas, pero sin embargo es el peor precio que existe dentro de las proteínas animales. Correcto. Pues una de las, digamos, de las formas que nosotros pudiéramos ver es cómo somos capaces nosotros de organizarnos para montar plantas alternativas a través de, ya sea, bueno, habría que mirar cómo, adoptar algo de tecnología con el fin de producir alimentos propios y presionar el precio de las grandes empresas. Esto haría que efectivamente los precios del mercado se tengan que regular un poco y ser más competitivos. Don Eso era José, mi- yo le hago una pregunta y abuso de la confianza de todos y estamos en una conversación, pero yo le preguntaría, usted dice, hay falta del fortalecimiento para constituir los gremios. ¿Qué diría que haría falta? Dígale aquí a sus 66 compañeros que están en este momento, ¿qué les diría? Denles un mensaje donde le digamos, miren, nos falta a nosotros esto y esto y esto para poder ser un gremio fuerte. Yo pensaría que lo más importante es la capacidad de asociación, tener buena comunicación dentro del gremio, más allá de los recursos. Es una buena organización que nosotros podamos comunicarnos, tener buenos canales de comunicación para poder debatir temas como este. Correcto. Gracias, don José. Don Manuel, si quiere termine su intervención para poder continuar con una parte y terminamos y damos las conclusiones. Yo no tengo el afán, pero pues no quiero que hay personas que ya se están saliendo, entonces no quiero que perdamos la sesión. Yo, por mi parte, no hay problema. Don Manuel, don Manuel, es que se le fue la señal, entonces por eso le di la palabra a don José, pero puede continuar. No, otra cosa que le podía decir yo a ustedes acá, por ejemplo, que nosotros nos organizaron. Mira, ahora es que nosotros hicimos. No, don Manuel se le fue a perder. Profe Erika, voy a tratar de terminar y al final a ver si nos logramos contactar con don Manuel y les doy unas recomendaciones finales y ya. Bueno, qué bueno esto de lo que hablaban, incluso de la asociatividad. Mire que es importante y era el tema que seguía. La asociatividad es precisamente eso, fortalecer los procesos productivos y comerciales de cada actividad. ¿Cómo se fortalecen? Uniendo. El caso que yo les mencionaba anteriormente, es que yo no puedo salir de la finca porque me toca arreglarla, yo no puedo salir a vender y yo no puedo estar cultivando, no puedo estar arreglando la finca, no puedo estar comercializando, no puedo estar haciendo el desayuno y el almuerzo, o sea, todo me toca a mí. Pues qué bueno, mire, unos que están arreglando la finca en un mes, los otros que estén comercializando, el otro que viajó acá, no sé, a la central de abastos a vender el pescado, el otro don José estuvo en Bucaramanga gestionando un tema de inversión para el tema de la luz, no sé. Pero mire que si nos repartimos las actividades, eso es para qué nos asociamos. Esa es la importancia de asociarse. Nos podemos repartir actividades. Es más fácil cuando estamos en conjunto y cada uno poder hacer eso. Lo que pasa es que, eso sí se los voy a decir acá, así como ustedes dicen ustedes de frente, nos gusta hablar claro, es que la tal cuota asociativa. Que es que yo no tengo plata para eso. Es que don José se va a ir no sé, don José va a viajar a Argentina porque allá los argentinos nos van a dar una inversión para
soluciona los problemas de la luz a todos los que cultivemos pescados. Y entonces nos toca a cada uno de a 100.000 pesos para que don José viaje. Y ahí sí, nadie aparece, todos se quedan callados, nadie da la plata, y por ahí tres dan 300.000 y con eso no le alcanza a viajar a don José para traer la inversión. Entonces, es importante que nosotros, uno, la comunicación, como lo decía don José, dos, el compromiso, y tres, seguir en la comunicación. Y hay otros que dejan trabajando a los demás y cuando venden la producción de pescado ahí se aparecen. Bueno, ¿cuánto me tocó a mí? Ahí sí, pero cuando don José se iba a ir para Argentina, ahí sí no. Entonces, es eso, es fortalecer esos procesos. Yo creo que para esto nosotros nos podemos asesorar, busquemos temas de asesorías para podernos vincular a grupos, organizaciones colectivas, asociaciones, y podamos lograr este fortalecimiento del gremio. El ganado salió así, los arroceros salieron adelante así, incluso con todas las modificaciones de los precios, los arroceros, los ganaderos, los porcicultores. Incluso tanto problema que se ha tenido con el precio de la leche y las asociaciones en las que las han llevado a cabo. Entonces tengamos en cuenta estas actividades para poder salir. Y seamos gerentes de nuestro propio mercado. Entonces aquí es donde ya estas son nuestras actividades. Sentémonos como gerentes de nuestra actividad. Sí, yo soy el que produzco, yo soy el que descamo, yo soy el que le quito, yo soy el que empaco, yo soy el que hago todo, pero esta vez gerenciemos. Gerenciar es llevar esa actividad de planear, de diseñar un modelo de ventas, de analizar esa rentabilidad, cuánto me quiero ganar. Por ahí decían, mire, es que el tema de la luz aumenta el costo de mi producción, pues sumémoselo al precio. Y miremos a ver hasta dónde podemos bajar, pero pensemos en la actividad. Nuevos productos o medidas de producto, la calidad del producto, la investigación de los mercados y el comportamiento del productor. Estas son las actividades que me gustaría que ustedes le tomaran un pantallazo a esto. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendientes? Tenemos que conocer, con todos estos registros tenemos que conocer. Aquí es donde les cuento mi actividad. Aquí en Cundinamarca, los que conocen, había una finca en Silvania y ahí yo quise sembrar pescado. Por eso es que conozco algunas cosas. Entonces me dijeron, no, eso compra la semilla. Entonces yo compré mojarra, me dieron un consejo que comprara boca chico, que porque eso lo que hacía era que cuando les diera el concentrado, la comida que no se comen las mojarras, se la comían los boca chicos. Y yo súper contento. Y empecé a hacer mis registros y cada vez que yo vendía la producción, recibía menos ingresos y vendía más pescados. Eso era lo raro. Yo decía, pero ¿por qué vendo más y recibo más poquito? Y eche números, como les dije, y eche números. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que me pasó? Duré como 2 años en esa actividad. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó? ¿Por qué vendía más pescados y recibía más poquita plata? ¿Alguien que me pueda decir qué fue lo que me pasó? ¿Cuál fue la Vendiendo brutalidad? barato. No, no era eso. No planificó Aló. la inversión. Buenas noches. Yo pensaría que uno de los problemas reales en este caso es que se bajó la productividad por talla y peso de los peces. Pudiera ser una de las razones. Exacto, eso fue lo que me pasó. Yo nunca sabía que eso tocaba cambiarlo y que tocaba desocupar. Cuando me di cuenta que fue como a los 2 años desocupé el lago y salieron cantidades de pescados muy pequeños. Pero no me hubiera dado cuenta de eso si no llevaba mis registros, si no llevaba lo que estaba pasando con la plata. Ahí estaría vendiendo pescado y perdiendo plata. Pero fue precisamente por eso. Entonces, mire que son en actividades que uno tal vez no conozca, porque eso realmente me pasó a mí, eso no me lo inventé ni nada. Yo no conozco de las actividades, simplemente aproveché el lago que había en la finca. Pero al no conocer, la única forma de saberlo es registrando los números. Don Manuel nos decía, es que el costo de la luz nos lleva incluso todo el costo de producción. Quiere decir que don Manuel ya sabe cuánto le cuesta su pescado y cuando lo vende prácticamente está recuperando lo de la luz y lo del concentrado y eso a muchos les pasará. Pero si no lo tenemos anotados, podemos vender, tenemos la plata en el bolsillo y decimos, listo, aquí está lo de mi producción, pero no nos hemos dado cuenta que hemos perdido plata. Por eso es importante esto. Entonces, con esto, pues quería compartirles, esto era lo que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta. Voy a dejar esta diapositiva ahí y doy paso a las demás preguntas, a los demás comentarios que veo que por ahí hay manos levantadas. Voy a dejar esto porque estas son las actividades a las que ustedes se tienen que dedicar. Esto, si ustedes hacen esto en sus actividades,
pueden lograr que realmente su actividad productiva, que es muy bonita, me parece muy bonita esa actividad, les deje algo. Lamentablemente, sí, los problemas del tema del gobierno, de los insumos, de los intermediarios, de todas esas afectaciones, no dejan que la actividad sea tan exitosa como todos quisiéramos, pero pues bueno, son situaciones que tenemos que ir en conjunto, irlas solucionando. Entonces, ahora sí puedo escuchar. Pedro Payán tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches. Soy Pedro Daniel Payán Agudelo, miembro de la Asociación Artesanal de Pescadores del Departamento de Risaralda. Mi pregunta es sobre el manejo de libros. ¿Cómo hace para uno manejar un libro de contabilidad? Porque hablaban de contabilidad, pero no hablaron sobre el tema cómo se manejan un libro de contabilidad para manejar los egresos y los ingresos. Quería saber de ese tema, a ver en qué forma o cómo hicieran para que nos dieran una charla sobre ese manejo de contabilidad de un libro contable. Muchas Bueno, gracias. los libros contables están incluso ya, digámoslo así, dentro de las normas internacionales, están mandados a recoger. No porque sean obsoletos, sino porque pues como que a toda hora el tema es digital. Entonces, lo que nos exigen es llevar estas cuentas, por eso me devolví hasta acá, es llevar aquí estas cuentas, que es el tema de los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, los activos es todo lo que tenemos, todo lo que hace parte de la actividad productiva. Los pasivos es todo lo que se debe y el patrimonio, pues es finalmente ese capital el que nosotros, las inversiones, toda la utilidad que nosotros recibimos. Y eso era lo que se registraba en los libros contables que se manejaban anteriormente. Lo que pasa es que estos libros contables los registraban tanto para la apertura de una empresa, los registraban para el manejo contable, para el pago de impuestos, y pues bueno, digamos que esto ya es meterme en otra cancha que es el tema de los contadores, pero esto se hace para eso. Pero lo que realmente, y por eso les puse en esta diapositiva algo sencillo, que es registrar el balance general y el estado de resultados. Desde que yo registre las cuentas principales contables, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, ya con eso estoy registrando mi contabilidad y organizándola contablemente. Eso ya es una tarea que hace un contador para que esto ajuste, no para que lo cuadre a su criterio, sino para que esto ajuste, porque por ejemplo, si yo miro acá el pasivo y el patrimonio, entonces esto tiene que dar una cifra que realmente cuadra con el activo. El pasivo más el patrimonio tiene que ser igual al activo. Para mirar si yo hice bien mis cuentas, eso nos lo ayuda a cuadrar un contador. Entonces, esto es en el tema de los libros contables y eso se hace para temas de presentación contable. Pero sí, como usted dice, esto tiene que tener otra, y por acá me lo comentaban, eso tiene que ser de otra sesión contable que realmente tiene que llevarse a cabo una clase ya más profunda sobre el tema. Gracias, profe, por la aclaración que me acabas de hacer. Muchas gracias y muy amable y feliz noche para todos. Bueno, lo mismo. ¿Quién más? Mónica Alexandra Mosquera. Bueno, buenas noches para todos. Más que pregunta, de pronto quería como aportar a lo que estaba explicando el profesor y digamos que de alguna manera afirmar la importancia de que los pescadores artesanales y los acuicultores empiecen a asociarse, a agremiarse, porque es necesario, eso les da más fuerza y adicional a eso, ya cuando son organizaciones legalmente establecidas pueden tener accesos a proyectos, a apoyos por parte del Estado y pueden abarcar mucho más a la población, a la comunidad, a adquirir clientes mucho más fuertes que les pueda generar un mayor ingreso, ¿sí? Adicional a eso, es importante la disciplina, es importante la organización, es importante no trabajar pensando solamente en mi propio interés como pescador, sino también en el interés de toda la comunidad con la que yo estoy. Porque cuando trabajamos en grupo obtenemos mejores resultados, obtenemos mayores ingresos, incluso para la propia comunidad. Y como explicaba el profesor, se pueden distribuir tareas dentro de la misma asociación y eso va a facilitar muchísimo el trabajo.
de asociaciones de pescadores y uno escucha a casi todos los representantes legales: estoy cansado, me siento solo, la comunidad no nos colabora, de la asociación nadie me apoya. Muchas veces los viajes tienen que hacerlos o con su propio rubro o como decía el profesor, ¿no? A la hora de, oigan, hay que hacer un viaje a tal sitio, la gente se pierde. Entonces realmente sí hace falta una mayor unidad, ¿sí? Y hoy en día la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que nos ha enseñado es a reinventarnos. Yo los escuchaba cuando hablaban del tema del concentrado de los animales, ¿sí? Y yo pues de eso no es que sepa mucho, pero me llamó la atención mucho que aquí en el área de Santander una corporación de pescadores, son como 9 asociaciones, se unieron y lograron conseguir recursos para ellos empezar a producir ese concentrado, que como ustedes bien han dicho, es costoso en el mercado. Entonces, ellos lograron, las 9 asociaciones, unirse y lograr que se les apoyara en ese proyecto para ellos mismos, como asociaciones de pescadores, empezar a producir ese concentrado a un costo de pronto un poco más asequible para la comunidad de pescadores. Entonces, son oportunidades que las mismas circunstancias que estamos viviendo nos dan, ¿sí? Hay que abrir la visión y no quedarnos solamente en compro el pescado, lo desescamo y lo vendo a un restaurante o a un particular o a una casa de familia. Hoy en día yo he visto cómo, por ejemplo, las escamas del pescado están haciendo gelatinas o están haciendo colágeno y es producto del pescado y hacen colágeno y la gente lo está consumiendo porque ayuda a las articulaciones, porque fortalece los huesos, una cantidad de cosas y yo me quedaba aterrada, venga, ¿y en qué momento de las escamas del pescado están sacando colágeno? Y me explican el proceso y todo. Entonces, esto que estamos pasando es una oportunidad de empezar a reinventarnos, de empezar a mirar qué podemos hacer, ¿sí? He escuchado incluso que han hecho chorizo de pescado y yo decía, pero ¿a quién se le ocurre hacer chorizo de pescado? Claro, doctora, el pescado pequeñito, ese pescado que no se lo come nadie, que no lo compra nadie porque es pequeñito, es lo que utilizaban para hacer chorizo de pescado. Y el chorizo de pescado pues tenía salida porque lo mismo, así como yo me sorprendí porque es un producto innovador, pues mucha gente también lo consumía porque es un producto innovador. ¿Dónde hubo de pronto la dificultad con esa asociación que lo producía? Como ustedes también lo han comentado, en que los costos para sostener, por ejemplo, un cuarto frío, que lo requerían, son muy elevados. Entonces, ahí es donde ya, cuando no se hace una buena planeación o no hay una organización fortalecida, es cuando los proyectos empiezan como a titubear, ¿sí? La gente empezó a salirse, ay no, pero es que sí, los chorizos de pescado, pero es que eso no da rentabilidad porque no se vende tan rápido. Y la gente empieza a desanimarse porque no ven muchas veces los resultados de inmediato y se empiezan a retirar de los proyectos. Y hay proyectos que requieren un poco más de tiempo, pero que a futuro van a obtener bastantes ingresos. Entonces, la invitación es a que no desfallezcamos en este proceso. Como decía el profesor, la pesca es un arte hermoso. Créanme, me ha tocado aprender acerca de la pesca y cada vez que aprendo me estoy más contenta porque voy entendiendo procesos, voy conociendo la cultura del pescador, pero es un tiempo en el que tenemos que reinventarnos, tenemos que asociarnos, agremiarnos, tenemos que organizarnos. Contamos con instituciones del Estado que los pueden apoyar en ese proceso. Un SENA los capacita en cooperativismo, los capacita en asociatividad. Por ejemplo, el señor que preguntaba ahorita acerca de cómo hago o cómo manejo un libro contable, el SENA tiene cursos que les enseñan cómo llevar una contabilidad de manera sencilla, les explican el paso a paso. O sea, hay instituciones que tienen una buena oferta en este momento, que podemos aprovecharla. Y no solamente en cuanto a la parte administrativa, el SENA también hace capacitaciones, por ejemplo, en rescate y salvamento acuático. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la pesca artesanal? Pues claro que tiene que ver con la pesca artesanal, porque ustedes cada día se exponen en el río, un accidente fluvial, que sepan cómo reaccionar en un momento de una crisis de emergencia, para que puedan desarrollar su arte de manera más segura, ¿sí?
Entonces, hay ofertas que muchas veces, o por desconocimiento, o por falta de interés, o porque de pronto nos bloqueamos, no, yo no sirvo para manejar el computador, yo no sé cómo se hace. Muchas veces nos cerramos a la banda y estamos dejando por fuera muchas oportunidades que podemos aprovechar. Entonces, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias por un excelente aporte, de verdad que sí, por eso no me fui a decir qué es mercadeo, sino para saber para qué nos sirve. Pensemos en Exactamente. todo este proceso administrativo. Miren esas actividades que nos acaban de mencionar, hay muchas, por eso dejé un rato esta que decía producción o creación del producto. No sabía lo del pescado de chorizo, no sabía el tema que se hacía con las gelatina, con las escamas. Bueno, ahí les cuento, ya voy por mi segundo intento de sacar el lago, prometo sacar la producción y darle rotación a las semillas, ya aprendí. Y mire que esto incurre, ustedes dirán, bueno, este señor que está allá detrás de ese escritorio, ¿qué va a saber? Pues he intentado, he perdido, he tratado de aprender nuevas ideas, por eso incluso me he involucrado en este módulo, porque a mí el tema realmente me parece apasionante, no porque ustedes estén acá, sino porque realmente me ha gustado, me parece incluso un tema muy lucrativo, pues independiente de los temas coyunturales que hablamos ahorita, de los insumos, de las importaciones, de los altos costos, del tema de los servicios públicos, del tema de los cuartos fríos, que mire, es otro adicional que nos acaban de mencionar, pero yo creería que esta solución está realmente en el tema organizativo, colectivo y asociación, para que nos podamos repartir actividades. El señor no produce tanto, pero tiene un cuarto frío que tiene capacidad para más pescados. Pues le arriendo un pedazo a mi vecino que no tiene cuarto frío y está pagando por allá lejos el otro cuarto frío que le sale más caro. Este mes no tengo el cuarto frío, pero no puedo producir porque X o Y razón. Pues arriendo mi cuarto frío y se lo arriendo más barato porque no se lo voy a arrendar tan caro como allá donde arriendan los cuartos fríos. No sé cómo funcionará, pero esas son las cosas que nosotros podemos. Y eso hace incentivar la asociatividad. Entonces, lo que nosotros logramos es, usted es miembro de la asociación, más barato el cuarto frío. Usted es miembro de la asociación, aportamos el flete del transporte. Usted es miembro de la asociación, entonces puede vincular su producción a esta entrega que vamos a hacer en la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, de verdad, organicémonos, logremos comunicarnos, que es lo que hemos dicho acá, en esos vínculos productivos para quitarnos estos problemas de encima, que realmente es lo que nos va a servir. Dejemos de ser envidiosos con nuestras actividades productivas, busquemos unirnos para lograr solucionar estos problemas y sacar esas actividades productivas adelante. Miren que ustedes saben que esta actividad es muy bonita, no porque lo acaba de decir la persona que nos aportó, no porque lo acaba de decir yo, no porque los módulos sean bonitos, no porque esta gráfica sea bonita, sino porque ustedes saben que esa actividad productiva realmente es bonita y es rentable sobre todo. Porque como les decía al principio, ninguno estamos acá en beneficio del consumidor. Que es un adicional y que tenemos que pensar en el consumidor, es verdad. Pero ninguno empezó esta actividad pensando, ay, ¿quién se va a comer el pescado? Ay, el profe se va a comer esa mojarra de libra y media en el plato. No, nadie pensó en eso. Todos dijeron, voy a hacer esta actividad para ganar plata. Eso fue lo que ustedes pensaron. Pero para ganar plata hay que seguir estas actividades. Un proceso administrativo, unas actividades y unas metas. Pensar en las necesidades del consumidor y empezar a innovar, a producir y a crear. ¿Listo? No sé, ¿alguien más? Hernando Martínez tiene la mano levantada. Y Juaní Solera, pues están esas dos manos levantadas, profe. Alba Leticia Acosta. Aló. Hola. Hola. Bueno, aquí de Ambalema, Tolima, nosotros somos César y Alba Leticia, Asociación de Pescadores del municipio de Ambalema.
Era para colaborar un poco con el tema de la capacitación SENA. A ver, para conseguir las capacitaciones se necesita tener las cédulas de los asociados en promedio de 15 a 30, que son los del curso, y se llama a la seccional SENA y se pide el curso que se requiere. Y ellos a su vez contratan el docente y lo envían al municipio, a la región donde se necesita. Esa es una manera de interactuar con el SENA. O si no, toca por intermedio de los municipios, de las administraciones municipales, tema Humata o por Secretaría General de Gobierno. Ellos hacen el llamado al SENA y el SENA envía a los docentes. Era eso por ahora. Muchas gracias. Por ejemplo, miren, esta es información que otros no sabemos. Entonces, hay veces yo quiero hacer la capacitación en el SENA, yo quiero saber cuándo son los horarios. Si estamos en una asociación, el uno sabe los horarios, el otro sabe cuándo los dan, el otro conoce al profe, el otro ya recibió capacitaciones. Entonces, miren que todo esto es importante. Y no solamente eso, profe, sino que, por ejemplo, en este momento, el SENA tiene que cumplir unos objetivos y unas metas. Y cuando uno le dice al SENA, señores SENA, yo les tengo un grupo de 40 personas o les tengo 2 grupos de 25 personas, el SENA lo único que dice es, tiene un lugar donde, y yo le pongo el docente para que le dicte la capacitación. Eso es rapado para ellos, correcto. Claro, entonces como asociación, mire, eso es rapidísimo que el SENA les colabora, pero si va uno solito a preguntar por un curso, pues obviamente el SENA dice, no, aquí no tenemos el aforo necesario para poder realizar ninguna capacitación, pero como organizaciones se presentan ante el SENA y eso es rapidito que el SENA les colabora en cualquier proceso de formación. Correcto. Les había mencionado que no tenía afán, pero pues ahora sí, porque pues tengo que ingresar a otra reunión. Entonces ya creería que podemos ir dando por terminado. Aprovecharía estos 2 minutos para pues recibir sus comentarios y pues ir finalizando. De verdad les agradezco, de verdad hice mi mayor esfuerzo tanto para el módulo como para estar aquí con ustedes y compartir lo que realmente necesitan de la parte. El resto, pues lo encuentran en el internet, en los libros, es la repetición de la repetidera. Quería era aportarles esto para que nos concienticemos de que la organización, de que la unión y de estar pendientes de nuestra actividad es lo que realmente nos va a sacar nuestra producción adelante. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante su exposición, muy amable. Profesor Giovanni, muchísimas gracias. Profe, algo para anotar. Gracias. Independientemente cuál sea la actividad que se va a ejercer dentro del sector agrícola, es una actividad que se tiene que revisar con mucho cuidado antes de empezar, porque no todos los mercados son para todas las personas, ¿sí? Hay nichos de mercados que se pueden aprovechar, porque pues el pescado desafortunadamente no es un producto de consumo masivo, ¿sí? Me refiero a que no es un producto de consumo masivo, a que no todos tienen gusto por el pescado, pero sí pueden haber muchas opciones para el consumo. Entonces es tratar de, no solo a nivel del productor, del pequeño y gran productor, a reorganizar todo el sector, sino también a través de políticas gubernamentales que permitan la comercialización del producto, hacerle más publicidad al pescado. Si usted se da cuenta, el pollo tiene publicidad, el arroz tiene publicidad, la carne tiene publicidad, pero el pescado no. Y por eso el consumo del pescado es un poco menor que los demás. Entonces ese sería como mi aporte para la actividad pesquera, la actividad acuícola, perdón. Revisar antes de empezar cualquier actividad, mirar los nichos de mercado que se puedan copar y trabajar sobre productos que le permitan a usted llegar al consumidor final. Estoy de acuerdo, pero hagamos un compromiso todos. Y ahora con lo que dice Juanis, llevémosle la contraria, pero no de mala forma. Volvamos el pescado un producto masivo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, el pollo era un lujo.
El pollo, el que comía pollo, mejor dicho, eso era el que tenía plata. Entonces, yo recuerdo que mi mamá cada vez que le pagaba nos daba pollo, de resto, pollo era cada mes, ni siquiera cada quincena, sino cada mes. Y ahora el pollo es un alimento a nivel del país de consumo masivo. Logremos esto en el pescado y verá cómo aumenta ese tema de la producción y de la productividad del pescado. Entonces, por eso decía, de buena forma, Juanis, llevémosle la contraria, Juanis, volvamos el pescado de consumo masivo. Yo, por ejemplo, personalmente sería feliz comiendo pescado todos los días, me encanta. Entonces, logremos esto, pero logrémoslo unidos. ¿Listo? Profe, una recomendación de última hora es que por estos días se está empezando a aplicar la ley 2111 del 29 de julio del 2021, que tiene que ver con, por medio de la cual se sustituye el título 11 de los delitos contra los recursos naturales del medio ambiente, de la ley 599 del 2000 y se modifica la ley 906 del 2004 y se dictan otras disposiciones. En esta ley se habla todo lo que tiene que ver contra toda la pesca ilegal y contra las especies ilegales. Estaba de moda el basa, que es una especie que no es nativa, se está produciendo en Colombia, pero con esta ley ya el basa es un producto ilegal y la están persiguiendo. Entonces toca estar pendientes porque esto lo está manejando la fiscalía con los cuerpos especiales de la policía. Entonces, para que todos los compañeros estén pendientes de esto, busquen la ley y tengan en cuenta eso y tengan mucho cuidado porque tiene unas sanciones muy altas. Muchas gracias también. Esto es otra cosa que tenemos que estar. Mire lo importante, vuelve y juega con el tema asociativo. Alguien que se encargue de la parte legal. No quiere decir que el que se encargue de la parte legal, como aquí nos acaban de aportar, no haga nada más. No, pues porque todos estamos dedicados a la misma actividad, pero hay una persona que está encargada de la parte legal y no nos va a dejar cometer situaciones ilegales como la que nos acaban de mencionar. Yo de verdad, me disculpo, ya me toca retirarme. De verdad ha sido un placer haberlos acompañado en esta sesión. Qué bueno tener la oportunidad de tenerlos un poco más cerca. Y pues les deseo éxitos en sus actividades, éxitos en sus familias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Tengan buenas noches. Noche a Muchísimas todos. gracias, profesor. Feliz noche para todos. Feliz Que noche. descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas noches, profe. bendiciones. Buenas noches para todos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Realmente. Desde Ambalema, Tolima. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por todo. Muchas gracias. Esa recomendación de la escuela.